Muy buenas tardes. Gracias por estar aquí presente y asistir a esta tercera charla. Hoy hay una serie de actividades también acá en el museo, porque está la exposición de Bettina Brizuela, está la exposición de Mónica Millán con un grupo de tejedoras y bordadoras que acaban de llegar de Yataití. Así que vamos, ojalá puedan quedarse también a eso, lo cual están invitadas todos. Bueno, hoy comenzaremos a tratar el tema de las instituciones del arte. Y me costó encarar este tema porque la institucionalidad del arte cruza en diagonal toda la escena del arte, ¿verdad? Entonces, por una parte hablo de bienales, y sí, las bienales forman parte de la institución arte, o la definición misma del arte según vimos. Entonces pensé comenzar trabajando un aspecto de la institucionalidad del arte, que es todo el sistema de circuitos, de redes, que incluye museo, por supuesto, galerías de arte, bienales, publicaciones, ediciones, estas mismas charlas. Todo forman parte de la formalización del sistema o el régimen del arte, que generalmente a veces tiene un sentido hegemónico. En el caso del mainstream, que son los sistemas que tienen mayor influencia en cuanto al manejo del arte y están más comprometidos con un sistema de gran poder financiero, etcétera, que mueven. Pero en gran parte del resto del mundo no ocurre así. Entonces, de las instituciones más pequeñas, más modestas, ¿verdad?, hasta las más grandes, bueno, tienen regímenes diferentes, pero todas ellas tienen un sistema de circulación, demostración, etc. En su momento volveríamos sobre esta cuestión para desarrollarla mejor. Ahora quería simplemente un encuadre básico. ¿Qué pasa? Un encuadre básico para ubicar este tema. Y yo pensé entrar por el lado de las curadurías, porque la curaduría es como una cuestión que está aprendida dentro y depende más, casi diría, físicamente de la institución arte. Entonces me pareció interesante partir de esto, pero ir trabajando con un sentido un poco de ida y vuelta, volver al tema de la institucionalidad. Incluso casi todas las curadurías que voy a trabajar o voy a comenzar a trabajar tienen que ver con bienales, ¿verdad? Casi. Y con bienales en las cuales yo, en casi todas, que yo mismo organicé, porque me permite hablar con más propiedad del engranaje interno de la bienal, que es lo que me interesa ahora en relación a la curaduría. Después volveríamos a tocar, reitero, el tema bienal, pero un poco dentro de otra óptica, cómo trabajaríamos los museos, cómo trabajaríamos otros sistemas que tienen que ver con el arte o la institución en sí. ¿Cómo surge la curaduría? Un dispositivo básicamente contemporáneo, ¿verdad? Hace un siglo el curador, que es una palabra fundamentalmente ligada a curator, en el sistema anglosajón se usa al conservador de las obras, al encargado de los museos, etcétera, ¿verdad? Y en España llaman comisario, el comisariado, que acá no nos gusta tanto porque tiene connotaciones muy diversas, no siempre felices. Entonces, acá prendió la curaduría. Incluso en Chile, no sé por qué llaman curatoría, por ejemplo, cuando que el español acepta curaduría, pero bueno, son textos locales también, ellos llaman curatoría, traduciendo directamente curator o curator, como el sistema de las curadurías, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué es un fenómeno fundamentalmente contemporáneo? Porque la contemporaneidad se define en el ámbito del arte, quizá de la cultura en general, como una crítica
del régimen moderno o de la temporalidad moderna del arte. ¿De qué nos definimos a eso? Cuando comienza, fundamentalmente a partir del siglo XVIII, en términos históricos generales, la modernidad comienza ya en el siglo XVI, ¿verdad? Pero en términos propiamente del arte, con Kant y con Hegel, básicamente se define lo que es el arte y lo que es su ámbito. ¿Y cómo se define el arte? Fundamentalmente por su autonomía. El arte es aquella operación que tiene un ámbito propio y no depende, está vinculado obviamente con el mundo, con las cosas, con el poder, con lo que fuere, pero tiene una autonomía, como una esfera que lo aísla, que es la esfera de la forma, fundamentalmente, y que lo aísla de sus contenidos. Básicamente se parte de una distinción entre forma y contenido, ¿verdad? Toda la estética parte de esa situación, ¿verdad? La forma es la estructura perceptiva, los colores, la organización de la composición, los tonos, las texturas, todo lo que hace a la imagen y a la estructura de la imagen. Y al manejo también de la imagen. Y los contenidos se refieren a los contenidos históricos, políticos, o sea, ¿qué se dice, qué circula a través de esas formas, ¿verdad? ¿A qué se refieren esas formas? ¿Por qué? Porque no son formas vacías, son formas que transmiten, que comunican, que inquietan, que están pasando mensajes, que están movilizando una serie de cuestiones, ¿verdad? Entonces, a eso se refieren generalmente los contenidos. Simplificando mucho, podemos decir que la forma se refiere al qué y los contenidos, la forma al cómo se presentan y los contenidos al qué se dice o cómo se dice, ¿verdad? A la estética. Por eso generalmente ya Aristóteles comenzaba una distinción entre la estética y la poética. La estética se refiere al juego de formas, ¿verdad? Y básicamente a la belleza. Se supone que la belleza es la armonía de las formas, que la belleza es la conciliación de las formas que tienen equilibrio, que tienen composición, que tienen como articulación interna, coherencia y proporciones. Eso produce un sentimiento X o una situación X de belleza. Y la estética busca fundamentalmente la belleza, estética, estesis de percepción, cómo se percibe algo. Pero la pura estética puede referirse no solamente a una obra de arte, un atardecer estético, ¿verdad? Una alfombra, aunque hay obviamente alfombras que son verdaderas obras de arte, ¿no? Las orientales y cierto sentido la tapicería del 18 o muchas formas contemporáneas son obras de arte, pueden ser consideradas como, ¿verdad? Una alfombra, una cortina, una decoración, un vestido que también puede ser una obra, es básicamente estética. En cambio, lo poético, no solamente poético en el sentido de poema, sino viene de poiesis, que es creación, sino el contenido de verdad, la verdad que se transmite a través de esas formas. O sea que esas formas no son puramente formales, adjetivas, sino que tienen una misión comunicante. Y en el arte eso es fundamental, porque o si no nos quedamos con un juego de formas sin alma, diríamos. En guaraní hay el verbo ñe'e, que quiere decir hablar. Es muy interesante porque quiere decir al mismo tiempo palabra y alma. Alma, no en el sentido cristiano del término exactamente, sino alma como energía, como fuerza interna, como verdad. El ñe'ereí es el ñe'e, el decir que no tiene una consistencia de contenido, ¿verdad? Entonces ese término forma-contenido prácticamente se unen en esa palabra, ¿verdad? Que es una palabra que tiene una carga,
que arrastra contenido, ¿verdad? Pero el gran problema de toda la estética, sobre ese tema ya anuncié en un momento, pues vamos a insistir porque atraviesa todo el pensamiento sobre el arte, es la dicotomía que se instala con Platón. Se le culpa a Platón como si hubiera partido de cero, donde digamos que se consolida mejor con él, ya comienza antes y sigue consolidándose después, que es entre el cuerpo y el alma, o materia y espíritu, o forma contenido, lenguaje realidad, lenguaje verdad. O sea, todas las oposiciones binarias que son muy tajantes impiden una lectura fluente o términos medios o formas que puedan ir como oscilando. Ese formalismo se coló fuertemente en la época, en el momento moderno del arte, a través de Kant y de Hegel fundamentalmente, que si bien ellos historizaron el idealismo platónico, no como una cuestión suprasensible que fuera de la historia se encarna en un objeto bello, lo historizaron y lo subjetivaron, ¿verdad? Siguiendo, no pudieron resolver eso mismo, porque cuando Hegel mismo define el arte, quizá, como ya dije, la única definición que existe de arte, diciendo que es la manifestación sensible, o sea, la forma de una verdad, de un concepto determinado, está reproduciendo de nuevo entre forma y contenido. O sea, Kant pasa lo mismo, todas las categorías. ¿Y qué ocurre? Que todo el arte moderno es un arte formal, básicamente. Kant define la belleza como aquel punto en el cual la forma predomina absolutamente sobre los contenidos, ¿verdad? Entonces, cuando yo tengo este micrófono y no es un objeto de arte, ¿por qué? Porque tiene una utilidad, tiene un contenido. La utilidad es considerada en el ámbito de los contenidos, ¿verdad? Pero cuando su diseño se vuelve predominante y ya no interesa más para qué sirve, sino que su pura forma es aquello que le da sentido, entonces estamos ante una obra de arte. La obra de arte es aquello que deja más artística cuanto menos dependencias funcionales, políticas, sociales, etcétera, existen. Obviamente, como en todo sistema ideológico, acá hay una trampa, porque bien que el sistema del arte siempre dependió de contenidos políticos, contenidos económicos, fundamentalmente religiosos, etcétera, que le dan forma, pero la revolución moderna está justamente en tratar de aislar ese momento de lo formal, y no es desconectarlo del mundo y de la vida, pero sí aislarlo como para que pueda ser fluido, considerado y analizado en sí. Luego podrá ser reenchufado y tal, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Que para el arte moderno lo que importa es el juego del lenguaje, de las formas, cómo se articulan las formas. La obra se defiende por sí misma, ¿verdad? Uno va a una exposición en la década de los años 50, 60, hasta 70 incluso, y pregunta, ¿qué significa esto? Y llegándose a un burro total. ¿Esto a qué se refiere? ¿Qué historia hay acá? ¿Qué cuenta? Esto no cuenta nada, se cuenta a sí mismo, cuenta su forma, o más aún muestra su forma, despliega sus formas, ¿verdad? Entonces, adelante pueden ir pasando. Entonces, no necesita ninguna conexión con el medio, porque eso basta la pura forma, la pura presencia del color, la pura mostración de la belleza o no, como para que esa obra tenga un sentido y sea buena o mala según su capacidad de sostenerse autónomamente. Fíjense ustedes la estética del cubo blanco. El cubo blanco lo que hace es aislar absolutamente un objeto de su entorno, porque su entorno no interesa. O el cubo negro en el caso de los videos, ¿verdad?
o según qué se vaya a mostrar. Entonces se desconecta con el medio para que se pueda fulgurar ese momento puramente formal. Mientras que la crítica contemporánea se basa, por una parte, en la discusión de la autonomía de la forma, ¿verdad? La forma no es autosuficiente. Pues la forma puede tener su momento, y lo tiene, porque si no se disolverían puros contenidos y tampoco sería una obra de arte, puro concepto, pura mostración, puro argumento, ¿verdad? Por una parte, entonces esa es una discusión. Se discute la autonomía de la forma, se discute el concepto lineal del tiempo. Hay en la modernidad un tiempo evolutivo, que es el tiempo del progreso, ¿verdad? Fundamentalmente el progreso capitalista, que va acumulando, se va creciendo y cada momento es mejor que el anterior desde el punto de vista que hay un telos, un fin al cual van apuntando todos los grandes pensamientos del siglo XVIII apuntan a eso. Incluso el liberalismo, el cristianismo, el marxismo. Hay como una finalidad en la historia y eso supone un despliegue de etapas, de tiempos que se van cumpliendo. Ese es el segundo momento. El tercer momento es la discusión del colonialismo europeo, de pensar de que las formas de arte europeas son las mejores, son el modelo y el resto son copias. Entonces, con eso, dejar de lado todas las formas alternativas de arte, las culturas alternativas. Aparte, si con Kant se pensaba que el arte es el desprecio de la función, todo el arte popular y todo el arte indígena queda fuera porque son formas de arte muy vinculadas a sus funciones, no pueden desprenderse de sus funciones, al contrario, se ayudan mutuamente, ¿no? Básicamente esas son las grandes críticas que se hace al pensamiento contemporáneo. Entonces, ¿qué pasa? Que una vez de que se abre el claustro resguardado de la forma, avanzan todos los contenidos que estaban mantenidos al margen, ¿verdad? Extramuros, así contenidos psicológicos, sociales, fisiológicos, filosóficos, por supuesto, poéticos, de todo. Y el arte se vuelve fundamentalmente sacudido por la diversidad. Diversidad epistemológica, diversidad de conocimientos, ¿verdad? No es solo el arte, sino hay formas de arte que dependen muchísimo de la cuestión del psicoanálisis, de la filosofía, de la economía, la sociología, etc. Por un momento. Por otro momento, hay una diversidad de culturas, también enorme, no es solamente la cultura occidental la que tiene la verdad del arte. Hay formas muy diferentes de hacer arte, de entender arte y de sentir el arte, muchas sensibilidades y cosmovisiones distintas que justifican la diversidad de esas obras. Entonces, esa apertura a lo diverso, que en un momento amenaza un poco con deshacerse, porque la relación forma-contenido, quizás a menor forma, mayor contenido, etc. Entonces, hay un momento de contenidismo excesivo. Eso afecta al cine también. El cine actual ya no es un cine de experimentación lingüístico, formal, etcétera, sino que los contenidos importan mucho, las narraciones. Si el arte moderno se basa mucho en el lenguaje, que es la articulación de las formas o los signos entre sí, el arte contemporáneo subraya, hace nota en el discurso, que es el efecto social del lenguaje, cómo pues, lo performativo, lo pragmático, etcétera, se vuelve importante en lo contemporáneo. Este cuentito lo van a volver a escuchar cuando hablemos de moderno y contemporáneo, más desarrollado. Yo sinteticé un poco apretadamente ahora, pero lo que quería llegar es que dentro de la necesidad de vincular, llamémoslo así, forma-contenido, por llamar de alguna manera, entra la figura del curador o la curadora,
¿verdad? Que son instancias justamente a partir de los cuales no es que se traduce lo que quieren decir esas formas, pero se vinculan incluso con las cuestiones sociales que traen. Y admite de que no haya obviamente una verdad en la obra, sino lo que yo creo que los trabajos curatoriales más interesantes son aquellos que abren a muchas posibilidades o a muchos juegos de lectura de la obra. Más o menos es como una mediación que dice, bueno, yo recibo así esta obra, pero ustedes pueden recibirla de muchas maneras. Ahí tiene mucha influencia en la filosofía contemporánea, la filosofía de Spinoza. Spinoza habla mucho de los efectos y las afecciones. A veces se lo usa como afectos y eso confunde un poco porque los afectos se ligan a una cuestión de sentimiento, ¿verdad? Son más bien cómo afecta el mundo cultural y natural a la subjetividad y cómo eso se traduce en formas también. Entonces, naturalmente, cada persona o cada sociedad o cada comunidad de interpretación recibe e interpreta de una manera, no digo radicalmente opuesta, porque una cosa es lo cual la propuesta del artista empuja hacia un cierto lugar, propone la cuestión, pero cómo se asume, que no digo cómo se enfrenta, cómo se resuelve, porque eso no tiene solución definitiva, depende de un trabajo de curaduría que pueda como hacer, tanto puede ser una curaduría de tipo puramente de arte, como una curaduría histórica, por ejemplo, se trata de narrar, la narración es importante, ¿qué se quiere contar con una curaduría? ¿Verdad? Que antes no se pensaba qué quiere contar esta obra, qué pretende, no es que va a contar, qué quiere, hacia dónde apunta, ¿verdad? Puede ser histórica, puede ser subjetiva, puede ser una tesis filosófica, puede ser una tesis de arquitectura, una tesis de lo que sea. ¿Qué se quiere? Y entonces las obras se van estructurando, se van ordenando de acuerdo, no a su gran valor estético, por más que es, evidentemente cuanto mayor sea el valor estético, más fuerza de contenido también va a tener, ¿verdad? Pero sobre todo en torno a una cuestión. ¿Cuál es? Yo no quiero hablar tema, yo hago una diferencia entre el tema y el contenido. El tema es aquello a lo cual se refiere directamente a algo, ¿verdad? El tema de la palabra árbol es un árbol, es decir, el referente o la denotación directa de esa palabra. Y el contenido es una serie de cuestiones que se desencadenan a partir de eso. Si uno dice que es lo mismo hablar de denotación cuando lo señala algo y es algo, y ciertas ciencias, por ejemplo, requieren las matemáticas o el derecho requiere que no tenga ninguna confusión, ningún equívoco. Si uno dice agua, H2O, eso es agua, no te puedes equivocar, no puedes. En cambio, si poéticamente uno dice agua, son las connotaciones que tiene la palabra agua, que puede ser inundación, puede ser sequía, puede ser refresco, puede ser hondura, puede ser la belleza, el agua que corre, puede ser, qué sé yo, la fantasía de Heráclito. Hoy se está trabajando muchísimo en el tema del río y el tema del agua, etcétera, que justamente lo que se quiere hacer es desencadenar connotaciones. Entonces, ahí en ese punto complicado surge la figura del curador, que es un mediador, ¿verdad? Y es un negociador, decíamos, porque tiene que, en primer lugar, tiene que trabajar con el artista. No es que viene y interpreta y pone y dispone la obra en un discurso determinado. Hay como una relación de trabajo con el artista. En segundo lugar, hay una relación con entre el curador y el expógrafo, quien hace la expografía, quien ordena, pues pueden tener criterios distintos, porque a la larga la expografía es también cómo se pone ante la mirada el objeto. Sí, por lo menos yo considero así, la forma es como vamos a decir así, la coagulación de una fuerza ante la mirada cristaliza y detiene un momento algo,
¿verdad? Entonces es fundamental de cómo comparece ante la mirada esa fuerza, esa forma, ese objeto, para que se conforme de una manera u otra y quizá pueda seguir corriendo después por su cuenta. Pero ese instante de armar, de mirar, de petrificar, si quieren, por un instante, eso que está delante de mis ojos, eso requiere una posición de mirada. Y de eso se ocupa fundamentalmente la aspografía, cómo se maneja con el espacio. O sea, la institucionalidad del arte a este nivel se ve en realidad como un complejo de negociaciones. Negociación del artista, negociación con el curador, negociación con la curadora, con el expógrafo, la expógrafa, los productores, quienes están haciendo la producción de la obra, la institución que avala la obra, el contexto político en el cual se escribe, etcétera, etcétera. Yo quiero mostrar algunos casos, como les había dicho, y quiero comenzar por uno que se está haciendo ahora porque desenvuelve algunos de esos elementos de forma bastante clara, que es una muestra, se llama Territorios en Disputa, que se está organizando en el puerto, en el Centro Cultural del Puerto, con auspicios del Itaú, ¿verdad? En el cual fundamentalmente un grupo de curadores jóvenes, algunos con mayor y otros con menor experiencia curatorial, pero todos con alguna, y se supone un interés, por eso postularon para ese concurso. 5 curadoras jóvenes pusieron a trabajar como una idea sobre la base de una cuestión, que no es un tema, es una cuestión, que es el tema de territorios en disputa, o sea, la conflictividad de los territorios. Y es una experiencia que me parece sumamente interesante, porque es muy difícil articular miradas curatoriales distintas y presentarlas, y ese fue el reto, o por lo menos esa fue la conclusión hasta donde se llegó, de que sea una curaduría que logre articular y engranar diferentes puntos de vista y diferentes miradas curatoriales, y que incluyan también la puesta en espacio, que incluyan qué se espera de la institución, en este momento el Centro Cultural del Puerto, el Centro Cultural del Itaú, y la producción misma de esta obra, que estaba en parte Elefante Mental y coordinación de César Centurión, y yo hice la tutoría, y se trabajó para la parte teórica con una serie de exposiciones teóricas sobre aspectos curatoriales diferentes. Así, por ejemplo, Mabel Causarano, hablando de territorio, en sentido amplio, de territorio urbano, territorio geográfico, el mapa, la cartografía, la ciudad como despliegue territorial y centro y sede de conflictos diversos. Osvaldo Salerno, de la expografía. Adriana Almada, de la escritura territorial, desde el punto de vista de la visión curatorial, quiere decir. Damián, desde la escritura curatorial, ¿verdad? No sé si murió alguien, creo que... Pero básicamente esa es la idea de escuchar, que resuenen también esas otras perspectivas de mirar, y sobre eso ponerse a trabajar. Un proceso, no sé, ¿hay alguna fotografía? Esta es la exposición en el Centro Cultural Itaú, que se inaugura el jueves. Aprovecho para hacer un poco de propaganda ya de publicidad de eso. ¿Y qué significó? ¿Cómo se arma el espacio? ¿Cómo se va discutiendo de a poco? Y por el momento era muy confuso, ¿verdad? Y de pronto comenzó a adquirirse, sin partir de una clasificación, pero comenzaron a adquirirse el territorio en sus momentos conflictivos, que involucra el territorio indígena, el territorio de la guerra, en este momento la memoria de la guerra, el territorio mismo de la memoria, los territorios subjetivos, los territorios de género, los territorios de la ciudad, cómo la ciudad marca espacios conflictivos que son difícilmente asimilables al sistema hegemónico de expresión cultural. Y entonces comenzaron de distintos lugares a buscarse y a hacer una exposición que buscaba o busca, la próxima por favor,
al mismo tiempo, bueno, mucha discusión y mucho trabajo también en el espacio. La siguiente, por favor. Y la parte, no se llama más difícil, pero una parte difícil también, que es el plano expográfico, ¿verdad? Eso es, porque una cosa también es hacer sobre la mesa un plano y otra cosa es ver cómo se comporta en el espacio ese plano. Puede ser que un objeto quede muy bien en un lugar, pero lo moves 2 centímetros y ya dice otra cosa, ¿verdad? Porque a la larga también, cuando hablamos de distintas negociaciones, conflictos, también hay que hablar de los conflictos que tienen los objetos entre sí. No es lo mismo poner una obra con una predominancia roja, ponerla una verde que ponerla una blanca. Ya se crean interacciones, y porque se piensa que la obra no es solamente ese recuadro, sino que también está afectada por las otras obras. Entonces hay que pensar también incluso el recorrido de la mirada, la coreografía de la cosa. Esto comienza por acá, se sigue por la izquierda, se mira hasta este lado. ¿Qué pasa si yo miro desde esta óptica o miro desde otra? Las cosas despiertan sensibilidades, sonoridades, repican. Acá adelante hay lugar. Repican de manera diferente. De modo que todo eso tiene que articularse in situ, porque a veces parece, reitero, muy fácil hacerlo sobre un papel, pero cuando yo, es como una casa también, ¿verdad? Cuando va el arquitecto haciendo un plano, pero bueno, después vemos cómo funciona esto y cómo se acomoda en el espacio, ¿verdad? La próxima, por favor. Bueno, esta es una bienal diferente, bastante diferente, porque la anterior es un trabajo que se hizo con un sentido marcadamente experimental y que marcadamente orientado a constituir un proceso, ¿verdad? Y por más de que yo considero que la posición en sí está muy bien, la mejor obra está siempre también fuera de la obra, fuera de sí, ¿verdad? Entonces el proceso que involucra la obra es también parte de la obra, como un making of o como un work in progress. La obra va creciendo, se va acumulando, interactúa uno, ¿no? Esto así, asado, y todo llegó un momento que todos eran curadores, en toda la opinión de cada uno valía. En este caso es una cuestión como muy complicada, porque es la Bienal de Valencia, que fuimos curadores, Kevin Power, un gran crítico inglés, y yo. Y por más que nosotros teníamos una enorme amistad y un cariño, y lamentablemente hablo en pasado porque Kevin murió, y él tenía mucho conocimiento del arte latinoamericano, nuestras percepciones eran bastante diferentes. Entonces ponernos de acuerdo, Kevin y yo, también significó un trabajo muy grande. Y nosotros trabajamos la nave de Sagunto, que queda sobre el mar de Sagunto, ahí cerquita de Valencia, y es una nave inmensa, que ocupar eso, ¿puedes pasar por favor la siguiente? Ese espacio fue sumamente complejo. Entonces, ¿qué es lo que se planteó ahí como cuestión? ¿Cómo llegar a un máximo de contenido fuerte, potente y generalmente político, e incluso así como desafiante, el tema de la violencia, el tema de la discriminación, temas así fuertes, con la máxima limpieza formal posible, ¿verdad? Como o desarrollar un libreto visual suficientemente estético, ¿verdad? Porque esto también es un tema, cuando las exposiciones colectivas, uno tiene que ir buscando un eje estético, apuntalando el eje estético, porque las obras se pelean, tienen lo que pelearse, porque son obras fuertes, entran en tensión, etc. Entonces, ¿cómo ir encontrando eso y cómo cómo resolver eso en términos de espacio?
Porque un espacio inmenso como esta nave, uno va a hacer dos cosas. O baja la cabeza ante el espacio o le pelea. Y pelear, esto bueno, es casi imposible, es una cosa infinita, inmensa. Entonces yo me acordé de una experiencia que yo había tenido en Foto España, en el cual me dieron también una exposición de fotografía. Era una enorme sala, era un templo, una iglesia que se hizo allí, una galería, ¿no? Una sala de exposiciones. ¿Y cómo enfrentar eso? Y entonces Osvaldo Salerno hizo la fotografía y él me tuvo una idea muy osada, porque era un momento en el cual estoy hablando de las fotos eran inmensas de Cristina Rodendo, era la gran figura, sus imágenes eran, pero hectáreas de fotos. Y allí él dio la idea de hacer las fotografías muy pequeñitas. Ahí estaban expuestas obras de Ricardo Milorisi, estaban expuestas obras de Gabriela Zucolillo, estaban expuestas obras de distintas personas que trabajaban, Fátima Martini, que trabajaban con fotografía. Y la idea de él fue como hacer pequeñísimos puntos, o sea, ceder ante el espacio, de modo que uno entraba al espacio y decía, este espacio está vacío. Pero sin embargo, esos puntos latían esos puntos y uno tenía que acercarse a cada obra a mirarla, porque si no la veía desde un solo punto de vista, no se tenía una visión de conjunto, más que un vacío que estaba latiendo, porque tenía muchos puntos intensos. Entonces, esa era una manera de plantear ese conflicto entre un espacio enorme y la obra, como si no te flota. Y aparte, plantear esto, una cuestión edificio histórico, patrimonial, era sumamente difícil porque uno no podía clavar las paredes. Entonces, por ejemplo, esta es una exposición, nosotros cuando teníamos un presupuesto alto, y Kevin y yo fuimos a Caracas a buscar artistas y nos encantaron unas imágenes que son los santos malandros, que son santos de culto popular delincuencial, ¿verdad? Los grupos así, varios muy marginales de delincuentes, tienen sus santos protectores, y eso tiene una fuerza. A la larga nuestra posición terminó siendo bastante, parecía pro delito, más o menos, porque tenía muchos elementos así que cruzaban casi lo legal, pero ahí se buscaba la forma en su estado más potente, ¿no? Y a nosotros nos encantó. Incluso Nelson Garrido, que era el que hacía el contacto, el crítico de arte de venezolano, nos dijo, bueno, es complicado que que ustedes se vayan a ese barrio. Y bueno, Ticio, vení vos, vamos, voy yo. Y Kevin, ¿por qué yo no puedo ir? Porque vos sos rubio y Ticio es negro, así que venga, no, corre menos peligro. Dale, allá fuimos, no tuvimos ningún problema. Y pedimos, esas son obras inmensas, tenían mucho más que tamaño natural, y eran todos santos. Llevar esto a Valencia fue todo un drama. Eran santos protectores de delincuentes, incluso algunos venezolanos que estaban en España, pero se iban hasta Valencia para saludar a sus protectores. Bueno, la siguiente, por favor. Estos son espacios que se ven que lo que se pudo hacer es construir como una pequeña ciudadela dentro del gran espacio. Entonces, con mamparas se iban haciendo como paredes internas que lograban hacer espacios y lograban domar un poco ese inmenso espacio de la Bienal. Son distintas exposiciones. La siguiente, por favor. Esta, por ejemplo, es una obra inmensa que hizo Joaquín Sánchez, que es una obra, una fotografía. Él encontró una foto pequeña, era del ejército paraguayo un día antes de la guerra del Chaco, que tenían que salir al día siguiente para
la guerra. Hace acordar un poco el libro de Javier María que se llama Mañana en la batalla piensa en mí, que es una frase shakespeariana. ¿Y qué hizo él? Pidió para aumentar a 10 metros eso. Y era como muy complicado. En Valencia no se pudo hacer, se tuvo que llevar a Barcelona. Fue una tela inmensa de 10 metros. Y ahí también había como un link con el lugar, porque Valencia es puro bordado, como van a ver también después ustedes la exposición acá. Y entonces él mandó hacer corazones rojos de ñandutí, y las bordadoras los pegaron al pecho de cada uno de los militantes, los soldados, posibles soldados el ejército de Bolivia. Y acá, en este espacio, acá no se ve casi un espacio muy ligeramente iluminado, había como al ponerse uno de pie ahí, se activaba por sensores una conversación en guaraní entre un paraguayo y un boliviano, pero están hablando de cualquier cosa, no eran precisamente soldados, estaban haciendo, creo que, una plantación o haciendo un trabajo conjunto, 2 peones, uno paraguayo y otro boliviano. Y era gracioso el guaraní diferente entre ambos, porque el guaraní paraguayo vuelve agudas las palabras siempre, y el boliviano, el guaraní, tal, no. Por ejemplo, cuñá, mujeres, ellos dicen cuña, o yaguá, yagua, y así. Y entonces cada uno se reía del otro, de cómo hablaba el otro. Y era una cuestión, un giro poético para revertir el sentido trágico de la guerra, para ver el aspecto juguetón, pero para trabajar también la diferencia, ¿verdad? Cómo a veces la diferencia puede llevar a una guerra en un caso y en otro a la risa, y luego a la burla, o al juego. Estaban jugando entre los dos mientras trabajaban. Entonces, eso fue una actividad que se tuvo, todo el montaje de eso era muy complicado. Fíjense, arriba las inmensas ventanas de sol, de luz y sol que daban hacia el mar de Sagunto, que quedaba detrás de estos muros. La siguiente, por favor. Esta es una obra muy interesante de Bernardo Yarzún, que trabajó lo siguiente. Bernardo Yarzún es un artista mapuche, por lo menos casi totalmente mapuche, de origen muy mapuche, y sus rasgos étnicos son muy mapuche. Y él es un artista que trabajó, que vive en las afueras de Santiago, pero se educó en la Universidad de Arte, y es un artista, uno de los nombres muy potentes del arte contemporáneo, yo diría no solamente de Chile, de América Latina, porque es un artistazo, Bernardo. ¿Qué pasó? Que en una oportunidad él lo detuvieron por la calle y le dijeron, ¿qué pasa? Y tenía cara de sospechoso. Entonces lo llevaron preso y describieron, acá que es muy interesante, cómo le hicieron un identikit a mano y le hicieron acá, fíjense, tiene la piel negra como un atacameño, el pelo duro, labios gruesos, prepotentes, mentón amplio, frente estrecha como sin cerebro, así el racismo así más impresionante. Pero lo peor es que el tipo estaba preso y de repente sale una autoridad allí que había sido su compañero en la facultad y le dice, ¿pero qué hace vos acá? Y le dice, estoy preso. ¿Y por qué? Le dice, por portación de rostro. Y bueno, entonces aclaró la cosa, le pidió 1 millón de perdones y qué sé yo, no sé qué habrá pasado ahí. Obviamente le dijeron, ¿cómo podemos resarcir esto? Y dijo, yo quiero que me den este identikit y quiero que me den esto. Y yo voy a usar como quiera. Entonces él hizo una instalación en la cual ponía esto y la próxima, por favor, una de toditos sus parientes y toda su comunidad y todo su barrio que tenían todos caratacameños, esto, lo otro, como él. Entonces yo no recuerdo cuál es el texto que dice allí, lamentablemente no lo tengo a mano, lo sabía de memoria. Y, a ver, vos podés leer. La boca, los ojos, el pelo, la nariz, quien los mira, me mira. Es muy lindo, ¿no? El juego de miradas, tomando la frase inicial, como él devuelve. Y entonces como un orgullo de su estirpe familiar, así toda, y son muchísimas fotos, ¿no? Pero hermosa esa fotografía de Bernardo. La siguiente, por favor.
Esta es una obra que también tiene que ver con ese sentido así de un fuerte entre lo político y lo estético, vamos a decir, que es una obra de Nuri González que ella hizo en un momento en que se acababa de descubrir que de los aviones de Pinochet se tiraban los presos políticos al mar. Entonces, por eso ella tomó fotografías de las páginas de las portadas, porque fue una bomba en Chile cuando eso ya había caído Pinochet. ¿Y qué hizo? Colocó esas imágenes y bordó en hilo rojo la pared. No se podía bordar la pared misma porque es un patrimonio histórico, entonces puso una enorme placa para que ella pudiese, en punto cruz, bordar. ¿Y qué bordó ella? El inicio del himno nacional chileno que dice: y ese mar que tranquilo te baña te promete un futuro esplendor. Que puesto ahí se volvía una cosa siniestra, ¿no? Y se volvía también una noción extremadamente poético. Y del otro lado estaba el mar de Sagunto, detrás de esa misma muralla, como diciendo: estos son todos los mares del mundo, ¿verdad? Y también con muy pocos elementos, mucha laconismo visual, vamos a decir, mucha economía de formas, ella logró pasar un contenido extremadamente potente, ¿no? La próxima, por favor. Bueno, esto es una obra Ferrari. Yo me jacto de haber conseguido, porque yo le quería llevar a Ferrari como homenajeado de la Bienal de Valencia. Ferrari me dijo: no, ni loco, no, yo no me voy. Entonces yo le había pedido a Andrea Yunta, que es muy amiga de él: Andrea, por favor, haceme el gancho con León, yo le quiero llevar. Me dijo: no, él no quiere ir a Europa ni se va a ir. Yo me fui a su casa en la calle Pichincha y le dije: León, vos no puedes ser de que por primera vez un latinoamericano está como parte esencial de una curaduría europea, y apoyame por ese lado, no por el lado de tu nombre, de tu lado de esto, por ese lado apoyame. Entonces, elegí todos los cuadros que quiera. Obviamente le vacié la casa, hice una enorme, estas son unas esculturas suyas que hacen referencia a la bomba atómica, a lo que sea. Y la siguiente, bueno, ya eso. Y una sala, porque él fue el homenajeado, y si hay algo que yo tenía era espacio, así que fueron salas y salas dedicadas a Ferrari. Y ese mismo año ya le invitaron a él a ir a Venecia, a la Bienal de Venecia, y él dijo: bueno, ya crucé el charco, ya salí del closet, ya me voy a Europa. Y se fue y ganó el Gran Premio, el León de Venecia, ganó ese mismo año que de esta Bienal. Así que yo siempre le decía: me ve a mí ese premio, como si no tuviera mérito él. Bueno, vamos a seguir pasando algunas, y quiero llegar, por lo menos acá, a una cuestión que me interesa sobre todo por su complejidad, que es la Trienal de Chile del 2009, que fue una trienal que fue por primera vez. A mí se me ocurrió, me invitaron para esa trienal, para que yo sea el curador general de la trienal, y yo dije, no sé por qué se me ocurrió: hagamos la trienal de Chile, no solo de Santiago. Porque a mí me interesaba la idea del mapa, la idea del límite, la idea de estar acosado entre la montaña y el mar, esa geografía loca que hace una línea, un mapa, ¿verdad? Y entonces me interesó. Y bueno, ellos aceptaron, tenían todo, era una promesa de la presidenta Bachelet cuando iba a asumir de que ella haría una gran bienal. Y entonces, así fue el chiste. Ella dijo Bienal de Chile. Y después dijo: estamos en un problema porque la presidenta dijo Bienal de Chile y la gente Bienal de Santiago. Yo dije: hagamos la Bienal de Chile. Vamos a hacer, si nos ponemos a hacer y ver cómo se puede ocupar un territorio con una mirada curatorial así muy, muy potente. Y de entrada fue una trienal que tuvo una cantidad enorme de inconvenientes formales, porque un poco después me invitaron a mí para ser ministro de Cultura. Yo dije: bueno, yo puedo aceptar, pero yo sigo con la curaduría de la Bienal.
¿Y cómo puede ser eso, que un ministro sea curador de un bienal de otro país? No sé. Entonces resolvieron en Chile y se firmó un acuerdo entre el presidente Lugo y la presidenta Bachelet, por el cual el Paraguay colaboraba por el Bicentenario de Chile, porque eso era parte del Bicentenario de Chile, y entonces es un programa de intercambio cultural, se pudo resolver, y con eso, por una parte, me restó muchas posibilidades, por otra me dio mayores, porque políticamente yo tenía un acceso directo a poder manejar, tenía acceso directo a la presidencia y poder manejar cuestiones que normalmente no se pueden manejar en una bienal, por eso también fue una bienal muy especial. La siguiente, por favor. Bueno, acá se inauguró la bienal, el Museo de Bellas Artes. Esto les da un poco la idea de la complejidad de que era la idea del límite, pues se trabajó en zona norte, zona central y zona sur, y cada zona tenía una correlación con un país que más o menos estaba a esa altura, ¿verdad? Y la zona central, y cada uno se trabajaban cuestiones diferentes. Por ejemplo, Santiago y Valparaíso y Talca, que tienen una red de museos, de instituciones muy potentes, ahí se trabajó en exposiciones convencionales. Yo invité a un grupo grande de curadores de Europa y América como para hacer esas exposiciones que se hacían acá. Y eran exposiciones de arte y con muchas exposiciones en todo el aparato institucional de Santiago, sobre todo Valparaíso también. En la zona norte no tenía ninguna institucionalidad cultural, no tienen prácticamente museo, entonces se trabajaron otro tipo de expresiones como las fiestas populares, por ejemplo, y ciertas revistas que corrían y grupos de reuniones de profesores con alumnos que tenían ganas de hacer arte, pero no había nada. Entonces ahí trabajó mucho la fiesta de la Tirana, varias fiestas populares que están ya cerca de la zona andina. Y en la zona sur, que también no tiene una institucionalidad muy fuerte, lo que se hizo fue cuestiones de residencias de artistas, fundamentalmente de Lima y Buenos Aires, sobre todo con la Argentina, ¿verdad? Que cruzaban de uno y otro lado de la cordillera y se hacían talleres, se hacían residencias, mucha potencia en la residencia, que también se incluyó en el tema de la Trienal. La próxima, por favor. Entonces había todo como un mapa enormemente complejo desde Asunción, fundamentalmente se manejaba, pero tenía que ir mucho a Santiago de Chile también, y yo le tenía instalado en Santiago a Osvaldo Salerno y Adrián Almada, que podían estar, yo no podía estar todo el tiempo o mucho tiempo en Santiago, entonces en parte se hacía en Asunción, pero involucraba a todas estas ciudades. Y la siguiente, por favor, estas eran acciones, las exposiciones eran unas solas, ¿verdad? Y en fin, van a ver que hay como toda una gama de acciones que tienen que ver con prácticas de arte, que no son estrictamente obras de arte, pero formaban parte. En el fondo, ahora que yo estoy hablando de institucionalidad, me doy cuenta que realmente el objeto de esta trienal era la institucionalidad del arte, porque acá está prácticamente desplegado todo, las exposiciones, los coloquios, muestra de videoarte, archivos, seminarios, congresos, clínica, en fin, era todo. Y cada uno tenía su curador, tenía el lujo, por ejemplo, que los congresos y los seminarios, Nelly Richard fuera la curadora, vamos a decir así, ¿no? O sea que era un equipo potente que se pudo conseguir. Y acá solamente para que vean lo complicado que era, el curador era yo, después el equipo de producción, los editores de campo, curadores, artistas, movilizadores, y cada uno en cada ciudad otra vez. O sea, es un engranaje enormemente complejo y que supone por eso la articulación de muchas cosas y resolver millones de conflictos, ¿no? La próxima, por favor. Bueno, son exposiciones, son simplemente lugares donde se hicieron esas exposiciones, y la parte de expografía, por ejemplo, es fundamental. Como los trazados, cada uno tenía sus cuestiones expográficas que a su vez suponían discutir con el curador general, con los curadores locales, con los artistas, la institución, en fin, era
una cosa enormemente complicada. Cuando después surgió acá la idea del Bicentenario, a mí Freddy Casco me dijo, ¿y por qué no tomás? Yo estaba muy preocupado, no sabía cómo enfrentar esa cosa que era el Bicentenario. Me dijo, ¿por qué no tomás el modelo de la trienal? Y ahí se me prendió la lamparita, entonces yo decía, bueno, en vez de hacer Bicentenario solo Asunción, vamos a hacer del Paraguay. Entonces los 17 departamentos se hizo eso, basado yo en ese modelo que me recordó Freddy. La próxima, bueno, son exposiciones de arte indígena muy potentes. Acá lo que se hizo fue, se me cayó el artista principal, que era un homenajeado, Eugenio Dittborn, que es la inmensa figura de Chile, y él se asustó, porque no llegaba a tiempo, porque era un desafío enorme y sería un quemo que él no presentara algo a la altura de ser un artista invitado de una trienal en su país. Entonces me dijo, lo siento, no puedo, no llego, no puedo, y me abro. Entonces yo no podía elegir a un segundo artista, pongamos Gonzalo Díaz, o en orden de sucesión, porque hubiera sido agraviante para el artista del segundo plato, o el tercero, o el cuarto. Entonces trabajé con un grupo con Nelson Garrido, que es el mismo que en Caracas me había dado acceso a los Santos Malandros, y para hacer talleres de fotografía con los mapuches. Y eran los mapuches más belicosos, en el sentido que estaban muy en conflicto con el Estado de Chile. Entonces decían, bueno, ustedes pueden hacer todas las protestas que quieran y decir todo lo que sea, pero a través de fotografía. Y de buena fotografía. Entonces se hicieron como 50 talleres y se le dieron, creo que 300 cámaras fotográficas entre las comunidades para hacer, y se eligieron las mejores fotos, pues decíamos las fotos de denuncia, para nosotros tienen valor y potencia en cuanto haya una forma suficientemente sensible e inteligente que pueda acoger esa denuncia, que son a la larga las formas más potentes. Y es un poco el pensamiento del arte contemporáneo. No es que la forma, la belleza, vamos a decir en un sentido más amplio, no interesa muchísimo, pero porque ayuda a que los contenidos lleguen mejor, sean más potentes. Y eso es una cosa que aprendimos mucho con el arte indígena, ¿no? Esta es una foto histórica muy feroz que se puso de entrada, que era un mapuche, una foto histórica, un mapuche puesta en un cepo. Era como se les castigaba a los mapuches, ya incluso en el siglo XX. Y esto pertenecía a comunidades mapuches y ellos eligieron esa foto como que sea la foto clave. Y eso también es un gesto inteligente porque ayuda a que las otras obras ya reciban la resonancia de eso. Como diciendo, tenés que mirar un poco en esta clave, en esta dirección, te doy una señal y muy potente. La otra que muestra paisajes, muestran qué sé yo, ya está como teñida por esta forma. Vamos a ver la siguiente, por favor. Están fotos de ellos, que eran fotos muy interesantes. La siguiente. Ellos mismos trabajaban los paisajes. Y eran algunas notablemente conceptuales, como esta obra o la siguiente. Ahí pasan. La escritura de todos los lugares que quedan, los locales, las comunidades mapuche que quedan y en parte borroneadas, así como en un gran pizarrón. Era una memoria como ensombrecida de blanco, vamos a decir. Era muy interesante esta obra. Cada uno de todos los nombres, los apellidos, los lugares, de todo. La otra, por favor, esto es Francisco Bichaqueo, que es un artista contemporáneo, director de cine, que también es mapuche y también participando también en ese momento de contemporaneidad, vamos a decir. Bueno, llegamos hasta acá porque tenemos puntuales y tenemos la exposición de Mónica dentro de un ratito, así que yo les agradezco enormemente, les invito al próximo miércoles, seguiremos, así que muchas gracias.